Y tenemos acuerdo en la idea, pero ¿en cuál idea? En la idea, en la necesidad de tener una asociación que respalde la neuroterapia en Latinoamérica, en Iberoamérica. Entonces debemos ser comunicadores, potenciadores y validadores de las prácticas de neurofeedback, potenciándolas con la propia profesión, con el propio conocimiento y aplicando esta nueva metodología, este nuevo conocimiento en la propia práctica profesional. Las asociaciones a menudo fungen de barrera a la entrada, queriendo de alguna manera que ustedes sigan ciertos preceptos, que usen ciertos equipos, ciertos software, cierto conocimiento específico. Nosotros, en la Asociación Latinoamericana de Neurobiofeedback, seremos los más incluyentes posibles, sin obviar aspectos éticos y aspectos de alguna manera legales del uso de estas técnicas. Y esto un poco siguiendo al espíritu de los tiempos de la FDA americana, de la Food Drugs Administration, el ente americano que regula todo lo relacionado con las drogas, entendido como fármacos, la medicina, la alimentación, el bienestar, que busca garantizar el bienestar, la idoneidad funcional de terapias, medicamentos, alimentos, para garantizar el bienestar físico y psíquico de la población. Siguiendo un poco la FDA, quería compartirles estos artículos, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense las barreras de la FDA hacia el neurofeedback están cayendo. Sí, según este artículo, y esto porque recientemente la FDA aprobó el uso, el marketing del neurofeedback como terapia alternativa al déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. En esta última regulación se nos permite hacer marketing del neurofeedback libremente en periódicos, en prensa, en televisión, como terapia hacia el déficit de atención con o sin hiperactividad. O sea, cada vez más se está aceptando el uso del neurofeedback en diferentes ámbitos, pero desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Que es ese último paso, cuando la ciencia se convierte en ley, ¿verdad? Que es el fin último del conocimiento científico, llegar a leyes, se viene regulado de alguna manera por estos entes legislativos que generan leyes, que generan estos think tanks, estos tanques del pensamiento. Vemos que al principio la FDA aceptó solamente el neurofeedback para el entrenamiento de la relajación, pero esta es la época que solo existía el biofeedback. Entonces la FDA aceptaba la relajación muscular con el uso de esta metodología y para ningún otro propósito. Eh, pero han venido aumentando, ¿no? Estos propósitos. Pero lo que quiero destacar de aquí es que sin ninguna otra alimentación específica. Por ejemplo, vemos este artículo de la Asociación para la Psicología y el Biofeedback aplicado. Vemos la posibilidad de hacer home training, donde con supervisión del neuroterapeuta, el cliente o el paciente puede realizarse el proceso de neurobiofeedback en su casa. Pero, ¿y esto por qué? Porque también de alguna manera no tiene efectos secundarios, no hay unos efectos secundarios traumáticos o importantes. Por lo tanto también
se nos permite cierta flexibilidad del uso del neurofeedback. De hecho, se regula en los equipos de neurobiofeedback son todos de clase 2, de baja peligrosidad, de bajo nivel de riesgo. Una de las eh, elementos importantes es que tienen que ser operados con baterías, tiene que, tiene que tener guías y documentos, ¿verdad? O sea, porque requieren solamente de control especial, entonces con guías y documentos. Y el terapeuta sí debe cumplir con ciertos aspectos, conocer los aspectos básicos del cerebro, anatomía, funcionalidad y conocimiento en ciertas patologías neurológicas que debe conocer. Todo ese cuerpo de conocimientos que avalan al neuroterapeuta pueden obtenerlo a través del curso de neurofeedback que ofrecemos. Y si ustedes ya cuentan con su formación en neurofeedback, pueden avalarla en la Asociación Latinoamericana de Neurobiofeedback presentando un examen. No tienen que realizar el curso que ofrecemos exclusivamente. Pueden venir con su propio conocimiento, su propio curso certificado y presentando el examen en la Asociación Latinoamericana de Neurobiofeedback se certifican como neuroterapeuta. Ok, continuemos. Cuando hacemos este workshop en vivo, hacemos esta pregunta, un poco para compartir las necesidades de formación, las necesidades para qué van a usar el neurofeedback en las diferentes profesiones. Cuando hacemos el workshop, vienen fonoaudiólogos, dentistas, psiquiatras, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y, claro, y psicólogos, la mayoría. Y esto porque el neurofeedback, uno de los mayores logros de la década del cerebro, de la mente, del conectoma, que hablábamos anteriormente, ha sido difuminar las barreras entre las diferentes disciplinas y ámbitos del conocimiento. Por ello, hoy en día se habla de neuroeducación, neuromarketing, neuroeconomía, neuroestética, neurojusticia, etc. La implementación del componente cerebral, del componente neurológico, neurocientífico en diferentes ámbitos del saber. Y en campo de neurobiofeedback hemos visto también esta permeabilidad con otras áreas, con otras disciplinas. Por ejemplo, revisando literatura científica, vemos que el neurofeedback y el biofeedback puede ser utilizado en casos de incontinencia urinaria en mujeres, ansiedad, alcoholismo, asma, trastornos alimentarios, trastornos por déficit atencional e hiperactividad, drogadicción, autismo, trastorno obsesivo compulsivo, ira, también en trastornos del sueño, dolor, tinnitus, epilepsia, también en trastornos alimentarios, ansiedad, asma y otros trastornos como el bruxismo, ¿ok? Un poco el tinnitus, un poco aparecen los diferentes usos. Si a esto también se le, se le suma la capacidad del neurofeedback de trabajar con personas sanas para incrementar su capacidad de atención, focalización, reducción de estrés, etcétera, pues tenemos una técnica que puede ser aplicado a cualquier ámbito. Un poco como comenzábamos este workshop, ¿no? Con esa reflexión de que todo está en la mente.
El neurofeedback opera en ámbitos psicológico, educativo, ocupacional, empresarial, deportivo. Puede ser usado también como investigación. Entonces, pero el fundamento es responder a las necesidades psicológicas y a las necesidades físicas de tus pacientes o clientes. Y se debe complementar el entrenamiento con los conocimientos propios de tu profesión. Esta herramienta no sustituye tu profesión, la complementa. Es un poco esa una óptica de la asociación, una óptica también comercial, para que el neurofeedback se vea como un potenciador de los efectos y de los conocimientos que tú aplicas en tu profesión. Entonces, retomando un poco, el neurofeedback usado para necesidades específicas existe un estado cerebral o corporal y hay un estado mental y representacional. Un poco lo que hablábamos del marcador somático, de el estado dependiente y existe la capacidad de modificarlos. ¿Cómo? Haciendo un inciso aquí, nosotros en Neurofeedback Pro estamos trabajando al último nivel del neurofeedback, que es trabajar directamente con los conectomas, con las redes neuronales, protocolos, combinando protocolos para modelar nuevas redes neuronales. Pero en fin, si cambias un estado físico a uno mejor, si cambias una frecuencia cerebral en cierta zona del cerebro, si disminuyes el arousal en ciertos sistemas periféricos, cambiarán también las representaciones asociadas. Por representaciones entendemos el pensamiento, entendemos ese diálogo interno, esa, esa capacidad representacional del medio ambiente que hace que el sujeto viva con determinada cualidad o calidad emocional cognitiva su día a día. Porque el fin último del neurofeedback es el aspecto subjetivo de los pacientes, el aspecto de cómo se sienten, de cómo están viviendo, de cómo representan su realidad. Entonces es un trabajo mixto. Quiero que lo vean así, no solamente como un trabajo biológico en un órgano, en un sistema cerebral específico, sino un trabajo mixto donde también se trabajan con las representaciones específicas o ecológicas. O sea, eso, si un paciente llega y no puede prestar atención, no sigue lo que la maestra dice o escribe en la pizarra, nosotros podemos llevarlo a ese estado mental con las técnicas de neurofeedback. Igual un paciente con fobia, con una fobia específica a un espacio cerrado, se pueden hacer las desensibilización sistemática, o sea, irlo llevando poco a poco al metro, a coger el metro o a un espacio cerrado, a un ascensor, a una puerta giratoria, llevarlo a ese momento cumbre de su fobia, de su miedo, a ese agente fobígeno, aproximarlo a medida que monitoreamos su actividad cerebral y vamos regulando con el protocolo específico dicha actividad para que el paciente se enfrente a esa situación con mayor serenidad y tranquilidad. Y cuando en la vida real esto suceda, se espera que el cerebro y el cuerpo reaccionen de manera diferente. ¿Qué es el neurobiofeedback? La comunicación entre la mente, el cuerpo y la computadora a través de equipos específicos para medir el sistema nervioso central y periférico, poder entrenarlo y optimizar las respuestas psicofisiológicas. Con el curso de neurofeedback te ayudaremos a escoger el mejor equipo según tus objetivos y presupuestos. El curso de neurofeedback parte desde tu proyecto, el proyecto específico que tú quieras implementar, tu presupuesto y te
ayudaremos a escoger el mejor equipo, te daremos seguimiento, asesoría desde el equipo, el software y bueno, toda la implementación, toda la parte teórica, la parte ética, la parte procedural, los procedimientos del neurofeedback. Vamos a ir reflexionando un poco sobre paciente o cliente. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos la amplitud, la amplia gama de posibilidades que ofrece el neurofeedback, pero podemos encontrarnos con casos de pacientes y no tener la formación propia con determinados pacientes. O podemos trabajar el peak performance, el rendimiento óptimo en clientes. Entonces, un paciente son aquellos síntomas que presenta síntomas que impactan en su bienestar físico, a tal punto que pudiera considerarse un diagnóstico médico, un trastorno psiquiátrico o psicológico. Por ejemplo, si le llega un paciente con epilepsia, esquizofrenia, farmacodependencia, autismo y no tiene un seguimiento médico, ustedes son y ustedes no tienen esta licencia como tal, no es recomendable aplicar el neurofeedback directamente. Tienen que ser referidos o ya controlados con un diagnóstico y un tratamiento ya definido. Y cliente es aquella persona eutímica, o sea, normal, entre comillas, siguiendo que no tienen un diagnóstico específico, que no presentan una dolencia específica, ¿sí? Y podemos incrementar sus capacidades de resiliencia, de atención, de motivación, de control, etc. Y mixto, un paciente referido por un profesional tratante, sea cual sea eh, cuando su condición solo puede mejorar, cuando son crónicos, pacientes crónicos que ya están de alguna manera diagnosticados, que no tienen avance, un avance, eh, digamos, están estancados en su condición, pacientes esquizofrénicos, pacientes autistas, con síndrome de Down, que de alguna manera tienen una condición específica, también son considerados pacientes mixtos. Entonces, el profesional del neurofeedback puede operar libremente con clientes y con pacientes mixtos que tienen su seguimiento. Para el trabajo con pacientes, sí es auspicable tener una formación específica, psicológica, psiquiátrica, médica, psicopedagógica. El punto es tratar con, eh, con los pacientes que ustedes dominen en su campo de trabajo, ¿okay? O tratar a mí, yo no soy fonoaudiólogo, por ejemplo, y me puede llegar un paciente con un trastorno en la audición y yo puedo pensar que es por ansiedad, un tinnitus. Puedo pensar que de alguna manera es producto del estrés, de la ansiedad y pudiera aplicar el neurofeedback en este paciente. Ok, pero yo no soy fonoaudiólogo. Entonces, y si el paciente no viene referido, no viene con no exclusivamente tiene que venir referido, tiene a lo mejor que llegue con un diagnóstico y con un tratamiento, con una liberatoria. Nosotros podemos aplicar el neurofeedback a eso, a mitigar la ansiedad, el estrés del paciente, a enseñarlo a estar más silente, más silencioso en su pensamiento interno, enfocado más en el aquí y el ahora, en el presente, así como busca el mindfulness. Ok, puedo trabajar con esto, pero si el paciente no viene referido, no viene con un diagnóstico específico y me refiere que tiene problemas de audición, yo debo referirlo a un fonoaudiólogo, a un terapista del lenguaje o a un especialista en
en estas prácticas. Y aquí pueden ver en este artículo que la sintomatología entre la eminentemente psiquiátrica y la otológica es una variable y en muchos casos parece circular, o desde la otorrinolaringología o la psiquiátrica, ¿no? En este artículo se debate un poco ese abordaje en la relación en los trastornos de ansiedad y alteraciones del oído interno. ¿Ok? Pacientes. El secreto es buscar información científica, publicaciones científicas que avalen nuestra actuación con determinados pacientes. Si yo voy a Google Scholar, Google Académico, y coloco neurofeedback, podemos ver la cantidad de artículos. Seleccioné 2020 nada más, ¿verdad? Fíjense la cantidad de artículos de neurofeedback 2020. Entonces busco algún artículo científico que valide el protocolo. Nosotros le vamos a dar todos los protocolos con el curso, todos los protocolos estándar. Pero, por ejemplo, veamos este. Tenemos un caso y queremos trabajar o queremos potenciar en un proyecto escolar, queremos potenciar la atención espacial en las áreas parietales del cerebro. Vemos este artículo y vemos que la sincronización de alfa causa la capacidad de los diferentes niveles de capacidad en el procesamiento visual en la corteza parietal, alfa, izquierda, derecha. Alfa es una onda cerebral, una de las ondas que produce nuestro cerebro, y parietal es una zona específica del cerebro. Entonces, estos son los principales, adelantándonos un poco, estos son los principales ingredientes de los protocolos de neurofeedback. La localización del electrodo, así como la onda, la frecuencia cerebral que vamos a premiar o inhibir. Entonces, vemos este artículo y si nos interesa, pues lo compramos o lo podemos descargar por She-Hop. Un poco de She-Hop, no importa que esté en ruso, esta página de hackeo blanco, de alguna manera, para liberar el conocimiento científico y en este caso del bienestar, cuando estamos trabajando con el bienestar psíquico de niños y adultos con o sin discapacidad, ¿verdad? De alguna manera, pues, podemos ser un poquito, en mi opinión personal, esta no es la opinión de la asociación ni del curso como tal, en mi opinión personal, cuando trabajamos, ella es la creadora del portal. Ok, aquí colocan el artículo en el buscador y tienen acceso al documento que se está cargando ahorita. Ok, y pueden revisar un poco más en profundidad el documento. Siguiendo con este artículo, pueden ver que es un metaanálisis. Van a encontrar este tipo de artículos en los cuales se combinan múltiples fuentes, múltiples investigaciones para dar una información meta, una información que sobresalga ese análisis, o sea, una investigación concluyente que agrupe varias investigaciones. En este caso, aquí nombran todas las fuentes que fueron consultadas, dando como conclusión que el neurofeedback tiene
más efectos más duraderos, al menos 6 meses de tratamiento, ¿verdad? Efectos más duraderos que la farmacología tradicional en el caso del déficit de atención con hiperactividad. Entonces, esta funcionalidad del neurofeedback, y hablando de neurofeedback y farmacología y medicina, en muchos casos, y esto no se sabe, no se aplica lo que se debería aplicar, en muchos casos los tratamientos de neurofeedback pueden ser pagados por el seguro del paciente. Por ejemplo, Falabella en Chile, ven que tiene un seguro que incluye los aspectos de salud mental, consultas psicológicas, ese plan de consultas que pueden ser utilizadas con neurofeedback. Por supuesto, estamos viendo artículos que de alguna manera hablan positivamente del neurofeedback, pero también tenemos detractores y sobre todo tengan en consideración que siendo una terapia alternativa al uso de fármacos, pues la industria de los fármacos no nos verá con muy buenos ojos. El neurofeedback es una metodología que te invita a la reflexión, a la introspección, al mindfulness, que viene monitoreada o complementada por los conocimientos del profesional. Veamos, otra investigación que especifica los beneficios del neurofeedback en comparación con el componente del Ritalin. Dice que es tan efectiva como la farmacología para tratar los aspectos atencionales y de hiperactividad, los síntomas, que fueron reportados por los padres de estos niños, de estos 91 niños que participaron en la actividad en neurofeedback, específicamente en la banda 15-18, utilizando la frecuencia 15-18, la frecuencia sensoriomotriz, que hablaremos mucho de ella en los protocolos. De hecho, vemos aquí otro uso del neurofeedback en el caso de la esquizofrenia. En este artículo, ustedes pueden buscar, como les mostraba antes, en Scholar Google de Google, vemos como una sesión intensiva, este es un estudio N igual a 1, donde un estudio de caso de una paciente con esquizofrenia, a la cual se le hizo un tratamiento intensivo de 4 días, de 13 horas y media de neurofeedback, y los resultados demostraron su capacidad de incrementar el ratio, la relación de alfa sobre beta 2. Beta 2, high beta también se le conoce, bueno, tiene beta 2 y high beta de 20 a 30 Hz. Luego hablaremos sobre las diferentes frecuencias cerebrales y lo que subyace, ¿no? La actividad mental que subyace, la representación mental que subyace ante cada una de estas frecuencias, grupos de frecuencias. Encontraron un mejoramiento significativo en la memoria a corto plazo, el estado de ánimo, la capacidad de articulación del lenguaje, luego del trabajo intensivo. El neurofeedback trabaja con los síntomas positivos de la esquizofrenia, así como los negativos, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado son los síntomas positivos, mientras los negativos, el aplanamiento afectivo, la depresión, la disminución y fluidez del pensamiento, la catatonia, el enlentecimiento. También el biofeedback y el neurofeedback han incrementado la capacidad en la esquizofrenia de la empatía, del reconocimiento de las expresiones faciales en el rostro de otras personas. Hablemos ahora de TOC,
trastorno obsesivo compulsivo y todo lo que tiene que ver con culpa, ira, ansiedad, ideas recurrentes, rumiación, la incapacidad de romper esquemas mentales, de la plasticidad del pensamiento, la plasticidad neuronal, otro aspecto clave del neurofeedback. Otra variable que trabaja el neurofeedback que es sumamente eficaz con la plasticidad neuronal. ¿Okay? Aquí, ya para ir adentrándonos un poquito más en los protocolos, vemos que un protocolo está compuesto por una localización cerebral específica. Por ello, en el curso, nosotros estudiamos cada una de las funciones de los diferentes puntos anatómicos del cerebro, donde podemos colocar los electrodos del neurofeedback. El neurofeedback es un equipo basado en la Brain Computer Interface, como hemos venido hablando. Y la localización del electrodo es fundamental para el protocolo, dependiendo las funciones que queremos activar o desactivar. Dependiendo, la metáfora es, queremos que nuestro cerebro hable con determinada zona y calle con otra zona. Por ejemplo, este protocolo válido para trabajar con trastornos obsesivos, encontramos que colocamos un electrodo en FP1 y el otro lo podemos colocar en FP2, por ejemplo. Y trabajamos el diferencial entre estas zonas. También en la zona medial del cerebro, FZ, CZ, PZ, porque corresponden las zonas donde se trabaja la plasticidad neuronal. En estas zonas está el cuerpo calloso, ese haz de fibras que permite la comunicación entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Trabajando en esta zona se puede incrementar la plasticidad neuronal, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y a regular la sincronización de información entre los diferentes hemisferios, aumentando así esa capacidad de visión lateral, de pensamiento lateral, de ser más, de afrontar la realidad de una manera más serena. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, volvemos a ver el ritmo sensorio-motriz, SMR, como uno de los protocolos fundamentales. En la esquizofrenia, en la epilepsia, perdón, se trabaja restaurando la sincronización de la actividad interhemisférica, sobre todo en las zonas donde se ha definido el foco epileptiforme, según el informe médico. Esta puede ser una aplicación de tipo paciente o de tipo mixto, si viene de alguna manera con su informe y su diagnóstico y su tratamiento, el paciente. Entonces, buscando en la bibliografía, encontramos que el trabajo del ritmo sensorio-motriz en esas zonas centrales del cerebro donde se genera, reduce las crisis epilépticas, las crisis convulsivas. Otros ejemplos de uso del neurofeedback cuando la esfera es clínicamente relevante, la esfera de aplicación, el ámbito de aplicación, cuando tenemos traumatismos cróneoencefálicos, cuando tenemos accidentes cerebrovasculares, cuando hay lesiones, fibromialgias o lesiones específicas, cuando hay demencias, especialmente con las isquemías, con las isquémicas, dolores de cabeza, esquizofrenia. Entonces, cerrando un poco con estas primeras consideraciones éticas de la asociación del neurobiofeedback, puede ser usado por cualquier profesional en el ámbito de clientes, de personas sanas. Es una combinación, el neurobiofeedback es una combinación de métodos. Por lo tanto, es recomendable siempre combinarlo con la propia profesión del futuro o del neuroterapeuta. En nuestros workshops y en nuestros cursos lo han realizado
psicólogos, psiquiatras, médicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, profesionales de la salud mental en general, terapistas ocupacionales, consultores de recursos humanos, especialistas en hipnosis, en mindfulness, en tomates, en flores de Bach, odontólogos, fisioterapistas, deportistas. Todos ellos han visto el neurofeedback como un válido aliado para su entrenamiento, para su trabajo y para su profesión. Entonces, la invitación es a recordar la diferencia entre trabajar con pacientes y o con clientes y a usar esta metodología en combinación con la propia profesionalidad, el propio cuerpo de conocimiento del neuroterapeuta. Hablemos de clientes. Hemos venido hablando de los pacientes. Ahora poco a poco iremos entrando en el uso del neurofeedback con algunas publicaciones científicas que lo avalen de clientes. Y se trata de optimizar sus capacidades en el área que desempeñan profesionalmente o académicamente, como deportistas, trabajadores. Con los trabajadores usamos el neurofeedback para incrementar la productividad, para la prevención de accidentes, para el trabajo en equipo. Pero también podemos usar el neurofeedback inclusive para leer la actividad en ciertas zonas del cerebro y determinar y seleccionar a candidatos con mejor actividad neuronal para el ámbito, para su trabajo. ¿Okay? Podemos hacer neuroselección del personal. Ahí la dejo y si les gustaría profundizar en esta área, pueden contactarme por los medios de contacto. En los casos donde se entrenan personas sanas se denomina peak performance. Ese es el nombre clave del neurofeedback usado en ámbito de clientes. Por ejemplo, ha sido siempre utilizado en la NASA para el entrenamiento de sus astronautas, en las selecciones de fútbol, en los deportistas olimpiónicos y en las empresas. Por ejemplo, la selección italiana de fútbol, ganadora del 2006, utilizó neurofeedback en sus entrenamientos. Y nuestro curso y el psicólogo que aplicó este entrenamiento hizo nuestro curso. En la Telecom, empresa de telecomunicaciones, se utiliza para que los teleoperadores tomen un descanso cuando comienzan a sentir estrés. En este proyecto, utilizando el HRV, la variabilidad cardíaca, el biofeedback, que es capaz de monitorear esos estados de frustración, de estrés en las personas, el computador, al detectar un incremento en los niveles de estrés del teleoperador, le asignaba una pausa de descanso. El deber ético del neuroterapeuta que opera en estos ámbitos es remitir a un profesional competente si el cliente manifiesta o sospecha algún síntoma que pueda convertirlo, que pueda definirlo como paciente. También si se aqueja de algún efecto secundario. Pero en la literatura hay un acuerdo de las investigaciones que se han realizado con metaanálisis de que el neurofeedback no genera efectos secundarios relevantes. Y esto es muy importante recordarle a nuestros pacientes, a nuestros clientes, que estas técnicas no son invasivas, no generan efectos secundarios importantes. Por ejemplo, en este artículo se reflexiona y se demuestra cómo la sincronización de las ondas gamma, las más rápidas de las frecuencias cerebrales, esté asociada a la inteligencia y cómo sea posible entrenar esta sincronización de frecuencias gamma con el neurofeedback. Ergo, será posible entrenar o incrementar la inteligencia general a través del entrenamiento de neurofeedback. La sincronización de las frecuencias gamma está relacionada con el funcionamiento global del cerebro, lo que quiere decir
que más zonas cerebrales están involucradas en la resolución de problemas. Por lo tanto, una persona más inteligente tendrá a su disposición más zonas cerebrales trabajando de manera sincronizada para resolver un problema. Esa es la definición de inteligencia desde esta perspectiva. Vamos a ver otro artículo. Neurofeedback y creatividad utilizando los protocolos alfa, teta y sensoriomotriz, además de la variabilidad cardíaca, el HRV, que significa Heart Rate Variability. En este artículo también se asocia el ratio alfa-teta y el ritmo sensoriomotriz. El ratio alfa-teta funciona en el performance creativo y al igual que el ritmo sensoriomotriz. En cambio, el HRV, la variabilidad cardíaca, parece funcionar bien con los bailarines. Se trata de hacer investigación en el área de pertenencia de cada uno, en el área de trabajo de cada uno y ver cuáles son los ritmos cerebrales que se asocian a determinadas funciones, a determinados desempeños. Pero para lo que nosotros compete, estos artículos demuestran la validez específica del neurofeedback y el biofeedback, porque en el artículo anterior vemos el neurobiofeedback, o sea, cómo el uso de las dos técnicas puede funcionar para incrementar la creatividad y el desempeño motor y el desempeño creativo, la expresión artística. El alfa teta y el sensoriomotriz son variables que se trabajan con el neurofeedback y el HRV con el biofeedback, como veremos un poquito más adelante con un nivel más de profundidad. En el siguiente artículo hablan cómo en el 2011 se utilizó el biofeedback en deportistas olimpíonicos para incrementar el rendimiento óptimo. O sea, es una técnica que se está usando en los deportes de alto desempeño, en los deportistas de élite, pero también puede ser utilizada en las escuelas de tenis, de fútbol, a nivel amateur, para incrementar el rendimiento óptimo. Antes de comenzar la parte de los protocolos, vamos a cerrar esta parte del workshop haciendo una recapitulación de lo que hemos venido conversando. En primer lugar, podemos decir que han caído las barreras al uso del neurobiofeedback. Como pudimos ver, la FDA ha ido flexibilizando sus regulaciones sobre el uso del neurobiofeedback. Inclusive se puede hacer el neurobiofeedback en casa, bajo supervisión. Esto nos permite ofrecer esta técnica cualquier profesional del ámbito de la salud mental y del ámbito deportivo y del ámbito empresarial, siempre y cuando el profesional tenga conocimientos certificados que incluyan aspectos básicos de neurociencia, neurología, neuroanatomía y trastornos o enfermedades cerebrales y mentales, supervisión de otros profesionales y que combinen sus propias profesiones, sus propios conocimientos profesionales con la parte neuro. De hecho, se habla de neuromarketing, neuromedicina, llegó marketing farmacéutico.
hablando de eso. Es una técnica que va en contra, que va no en contra, pero que sustituye el uso de fármacos. En caso, por ejemplo, el NBF sustituye el uso de fármacos, sobre todo en Attention Deficit Hyperactivity Disorder, en niños o adultos, porque una mayoría de niños con déficit de atención se convierten en adultos con déficit de atención, que tienen ciertas dificultades, ciertos pros y ciertos contras en su ámbito laboral, empresarial, en el ámbito de las relaciones interpersonales inclusive. Por eso no es solo de niños, sino también de adultos. De hecho, hay una definición que me gusta mucho de depresión como no estás deprimido, estás distraído, del maestro Facundo Cabral. Ok, el uso del neurofeedback en múltiples afecciones, en múltiples trastornos, desde el bruxismo, desde el tinnitus, trastornos alimentarios, farmacodependencias, autismo, depresión, trastornos de ansiedad, traumas. El uso del neurofeedback en deporte y en ámbito empresarial, ámbito laboral. El uso múltiple con diferentes trastornos, así como en deporte y recursos humanos. También en el ámbito educativo, por supuesto. También empezamos a conversar sobre las actividades cerebrales y la localización del cerebro, de las funciones en los diferentes puntos del cerebro, como ingredientes principales de los protocolos de neurofeedback, que veremos más adelante a partir de esta parte del workshop. También conversamos sobre los aspectos éticos de atender a un paciente o un cliente, cómo se diferencia y cómo debería ser el abordaje para los diferentes neuroterapeutas, considerando que el neuroterapeuta no es exclusivamente un médico, no es exclusivamente un psicólogo, sino neuroterapeuta, como bien hemos dicho, son diferentes profesionales que aplican con control estas metodologías. Y con esta parte del workshop cerramos, destacando dos puntos. Recuerden siempre que los seguros médicos pueden incluir consultas psicológicas y de neurofeedback. Recuerden también que el neurofeedback es una técnica no invasiva que no genera efectos secundarios importantes. Esto como futuros neuroterapeutas para que comuniquen y potencien y permeabilicen el uso de estas técnicas en la población para el bienestar psicofísico de la población en general. Neuroseguimos luego.